Queridos, estimados, estimadas y estimadas estudiantes, seguimos en nuestro proyecto de modelo de indagación, donde ustedes tienen que investigar su temática buscada. Estamos en la etapa 3, etapa de investigación, clase 8, selección de fuentes. Vamos a empezar. Acá está, búsqueda, verificación y selección de sitios web. Objetivo de la clase de hoy día: buscar información relacionada al tema elegido en diversos sitios web, seleccionando los que sean adecuados para dar validez a la indagación. Específicamente, ¿por qué se dice lo que sean adecuados? Nosotros sabemos que hay mucha desinformación en internet y además de eso hay muchos estudios que no son representativos de su tema, que no tienen veracidad, por ejemplo, o solamente son comentarios y no son estudios serios. En Google podemos encontrar de todo, de blog, en este caso de opiniones, mensajes, debates, pero eso no quiere decir que sea una fuente viable con un respaldo científico detrás de esa investigación. Mencionado eso, antes de comenzar, recordemos lo revisado hasta ahora. Fuente de información. ¿Quién quiere leer? Es una investigación. Hablamos de fuentes de información o fuentes documentales para referirnos al origen de una información determinada, es decir, el soporte en el cual encontramos información. Muchas gracias. Entonces, eso es lo que nosotros habíamos hablado en las clases anteriores específicamente, que era una fuente de información, ¿ya? Ver el origen, en este caso determinado, el soporte, en este caso para encontrar la información adecuada. Pero tenemos algo más. La información se separa en dos grandes aristas o tipos de fuentes. Ayer mismo eso. ¿La estamos recordando? Obviamente tenemos que recordar en este caso las clases, ¿ya? Fuentes primarias, fuentes secundarias, ustedes las vieron, por ejemplo, la observaron. ¿Tienen claridad de esto, por ejemplo? ¿Tienen claridad que es una fuente primaria? La fuente primaria, me parece que es cuando uno entrevista a una persona directamente. ¿Ya? Y las secundarias ya son sacados de los libros, de internet o de otras cosas. Lo que pasa es que vimos un ejemplo, por ejemplo, de un accidente y las personas que eran primarias eran las que habían estado en el accidente, que relataban lo que había sucedido desde el interior, que fueron los que estuvieron en el momento del accidente, lo vivieron y todo el tema. Personas que son entrevistadas y que dan su opinión directamente es como una fuente primaria. Y las fuentes secundarias es todo aquello tipo de informe, por ejemplo, o que los carabineros hagan un informe y que luego eso sea leído, eso es como una fuente secundaria. Ya, de hecho, en este caso tienen razón, ¿ya? Tienen razón dentro del ejemplo que se dio en la clase anterior, pero aquí vamos a mostrar unos ejemplos más específicos, ejemplos de una investigación para que ustedes puedan, en este caso, verificar bien cuál es una fuente primaria y secundaria. O sea, igual también lo vimos con de hecho vimos el ejemplo con, ¿cuál era la de los niños que con el teléfono? ¿Sí? Lo vimos también basado, personalmente, ¿qué pensamos nosotros que era una fuente primaria y una fuente secundaria? Ya, me parece bien en este caso que ya tengan el conocimiento, que vayan recordando. ¿Ya? Profesor, una consulta. Consulte. En el caso que decía Giselle, que un informe de un carabinero, todo eso viene siendo una fuente secundaria. ¿Y qué pasa si uno entrevista directamente a ese carabinero? ¿Pasaría a ser una fuente primaria? Si bien ustedes lo vieron a modo de ejemplo, tengo que mencionar que igual hay errores en lo que mencionaron. Nosotros cuando hablamos de una fuente primaria específicamente, estamos hablando de las fuentes que ocurrieron en el momento, fuentes en este caso que, por ejemplo, si yo hago un trabajo de investigación histórica, como el ensayo que ustedes hicieron de la Guerra del Pacífico, una fuente, por ejemplo, primaria, vendría siendo fotos de la época, a lo mejor un diario de la época, como los relatos que yo les leí, fuente primaria, son relatos de la época, relatos de los mismos participantes de la Guerra del Pacífico, de los soldados. Una fuente primaria a lo mejor sería una entrevista de la época, un diario de la época.
¿No se ¿Sí? supone que los diarios ya, un diario por ejemplo de la época ya es una información manipulada? Claro. Sí, es una información manipulada, pero de eso le digo, siempre va a depender si es una investigación histórica, si es una investigación reciente, específicamente, porque ya cuando hay una manipulación, porque de las fuentes primarias salen las fuentes secundarias, ¿ya? Pero si yo en este caso tengo un diario de la época con una entrevista, con fotos, Y si la saco específicamente de un museo, de un museo, por ejemplo, sería- de una imagen, una estatua, una foto, un lugar, una momia, por Es que, decirlo, por ejemplo, en son este, fuentes primarias. en este caso de salud mental, si yo entrevisto a una persona, a una psicóloga en este caso, Es estamos fuente hablando primaria. de una fuente primaria, exactamente. Exacto. O si yo trato, por ejemplo, nosotros estamos tratando el tema de personas transgénero, y doy una entrevista a una persona que esté pasando por una transición o ya tenga su transición terminada, Es fuente igual primaria. es una fuente primaria. Exacto. Muy bien. Ahí ya lo tienen un poco más claro. El hecho que siempre la información de primera fuente, por eso se llama primaria, de primera fuente va a ser la que va a conllevar y pasar a una fuente secundaria. Porque la fuente secundaria, ¿por qué mayoritariamente son los libros? Porque a través de todo lo que es fuentes primarias, yo investigué y saqué una secundaria. Va a ser un concentrado de todas las investigaciones, a lo mejor de la imagen analizada, de la entrevista, etcétera. Lo que están haciendo ustedes específicamente, si lo publican, es una fuente secundaria. ¿Ya? Va a ser una fuente secundaria porque ustedes se basaron en otras investigaciones ya realizadas para hacer su trabajo. Pero, ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa si yo tengo en este caso una investigación inédita? Una investigación que no tenga fuente para atrás, porque se hicieron experimentos, se hicieron ensayos y se sacó una premisa, algo que ningún a lo mejor psicólogo, psiquiatra conocía. Ahí ya sería una fuente Eso es primaria. primaria igual, exacto. Exacto, porque viene de la primera fuente, una investigación única. ¿Ya? De hecho, vamos a ver 3 tipos de ejemplos, aparte de los que ya vieron con el profesor Jonathan, para especificar y ir reforzando básicamente este tipo. Pero antes de eso, a tener en cuenta, cuando nosotros escribimos una investigación, una tesis, tesinas, ensayos, etcétera, tened en cuenta que tenemos 2 formas de cita. La cita textual, por eso yo siempre les menciono que tengan mucho cuidado con los plagios y cosas así. Cuando hablamos de cita textual, es cuando yo escribo exactamente lo que dice el autor, con las comas, las tildes correspondientes, exactamente como dice el autor, yo lo copio y lo pego en un ensayo, en un trabajo de investigación. Eso es cita textual. Cita de paráfrasis es cuando yo hablo del autor. Cuando yo menciono al autor, en la bibliografía va a estar también el autor colocado, pero yo cuando estoy escribiendo mi ensayo lo menciono. Por ejemplo, cita textual. El MEC y su historia, puesto que en la historia del MEC del segundo gobierno de Alessandri existían la pobreza, en este caso educacional, hacia los gremios de mujeres, grupos asociados al feminismo. Digamos que lo que yo mencioné recién es una cita textual, tal como lo dijo el libro, el momento, a lo que fue narrado por la presidenta del MEC. Entonces va a ser textual porque yo lo copié y lo pegué. Pero si yo hablo de ese momento histórico, así por un ejemplo, de parafrasear, parafraseando algo, yo parafraseo ese contexto. Así como dijo Elena Cafarena, en el contexto del MEC, ella explica ella explica que el MEC hizo historias por lo siguiente, por la lucha, pero Es más desde nuestra perspectiva. exacto, es básicamente leerlo y decirlo con nuestras palabras. O sea, está hablando en una tercera persona. Muy bien, exacto, eso es parafrasear, mencionar algo que yo leo en este caso y comentarlo con mis palabras, y así yo no lo cito textualmente, entre comillas, interlineado, eso no lo hago. Yo menciono al autor, pero en la bibliografía después lo pongo de igual manera. Estimada.
Cuando se hace ese tipo de cita, ¿se especifica si es cita textual o cita parafraseada? No, por ejemplo, en un trabajo de investigación específicamente, cuando yo hago cita de paráfrasis o parafrasear a alguien, a un autor, yo específicamente lo que hago, lo coloco en la bibliografía. Porque yo para hablar de un autor lo tuve que haber leído antes. Entonces yo lo coloco en la bibliografía y nada más. Pero yo cuando hago una cita textual tengo que colocar de dónde lo saqué específicamente a pie de página. ¿Ya? Eso igual se les va en este caso a especificar la forma de cómo citar. Ya tenemos muchos formatos de cita, Chicago, APA, entre otros. Eso ya es un poco más complejo, pero también lo vamos a hacer. Veamos algunos ejemplos específicamente. Miren, yo me acerco al computador para cambiar y se me olvida que tengo acá ahora un control. ¿No ven? No, sí, la tecnología ha llegado a todos. Entonces, vamos a identificar qué tipo de fuentes, por ejemplo, tenemos acá. Ejemplo 1. ¿A qué tipo de fuente corresponde específicamente? Miren, esto es parte de lo que ustedes tienen en su carpeta correspondientemente de la oficina del mes. Esta es la cita, ¿cierto? Está en cursiva, está entre paréntesis y entre comillas, y tiene el número 1 especificando acá la cita. Entonces, ¿qué dice acá? El Menchis Historia, Fundación Biblioteca y Archivo de la Mujer, Elena Cafarena, Santiago de Chile, 11 de noviembre de 1997, página 130. ¿Qué tipo de cita podría ser? Escrita. O sea, esa Claro. textual, la textual. Sí. Ya, en este caso vendría siendo, exacto, el tipo de cita textual. ¿Y qué tipo de fuentes? Es una fuente secundaria. Exacto, porque es una fuente secundaria. Exacto, es un libro específicamente, se escribe la fundación, de dónde se sacó el archivo básicamente, y también un dato importante, 1997, la fecha, exacto, el año, es súper fundamental, porque obviamente no va a ser una fuente primaria si estamos hablando del 97. Y de la página donde se sacó la cita. La página 130. Porque si fuera una fuente secundaria, lo más probable es que podría ser esto, pero basado a lo mejor en un relato de la época y tendría que especificar la fecha del segundo gobierno de Alessandro. Aquí básicamente ya la mayoría habíamos nacido. Entonces, ejemplo 2. Acá está nuevamente la cita que termina en número 4 y aquí está. ¿Qué dice? Primer programa del movimiento pro-emancipación de las mujeres de Chile, 1936. Ojo que la fecha también puede ser en este caso confundibles con una fuente primaria o una fuente secundaria. Sabemos que estas son citas textuales, esta y esta igual, ya porque está específicamente que se sacó de algo. Pero ¿qué tipo de fuente es? ¿Primaria o secundaria? Primer programa de movimiento sería sería primaria, porque está hablando del primer programa de movimiento, o sea, directamente las personas que estaban viviendo en ese momento ese tipo de movimiento. Exacto, este es el primer programa que básicamente que es del MEC, de la organización MEC, que realizaron. Son básicamente las leyes, los artículos, su pensamiento político, su organización, su resistencia hecho papel. Entonces básicamente en la época corresponde a una fuente secundaria. Se dan cuenta que igual es súper confundible, tenemos que basarlo en el año, de dónde viene, de dónde proviene, básicamente para analizar si es fuente primaria o secundaria. Ejemplo 3. En la foto, el mensaje al final de la foto dice: ¿qué será de mis hijos? Esta es la ansiosa pregunta que se hacen todas las madres proletarias de este país. Y aquí fue, de donde se sacó. Boletín del movimiento pro-emancipador de las mujeres de Chile. Es un boletín que básicamente se sacaba una vez a la semana. Primaria o secundaria, ¿qué dice? Yo digo Votación. que es secundaria. Secundaria. Primaria, dice por acá. Es que yo
No, porque dice, ¿qué será de mi hijo? Es una entrevista directa de la persona que está dando como un relato de lo... Sí, pero de la forma que la sacan del periódico, entonces... Sí, movimiento... Ya. Pero Ya es lo está mismo que manipulado. estaba en el anterior, pues el Sí, movimiento pro emancipación, o sea, las mujeres que estaban viviendo en ese momento, ese movimiento de la mujer del México. Entonces yo creo que sigo pensando que es primaria. Primaria, secundaria, primaria, dijeron acá. ¿Ustedes qué dicen? ¿Primaria o secundaria? Yo creo que es primaria porque debe de estar, o sea, el relato que va a dar la mujer tiene que ser textual, si está haciendo una pregunta directa. Sí, pero lo hizo otra persona, no ella. Pero la Que lo forma cuestionaron no es directamente manipulada el relato de ella. No está moderado ni Todo nada. equivocado. Están todos. No, no, sí, miren. Acá es confundible y por eso yo le mencionaba que en verdad están, en este caso, de repente puede costar diferenciarse en primaria y secundaria. Este es primario. ¿Ya? Porque ¿Por se supone que es un ¿Por boletín de qué? la época, ¿no? Es un boletín de la época, una foto de una madre proletaria de la época. Estamos hablando que toda la información se hizo por las dirigentes del MENCH de la época y además, si hay una entrevista exclusiva a las madres proletarias, se hizo También en fue el la año En el año. y fue una entrevista directa. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de fuente, insisto, no solamente porque ustedes me han mencionado tipo de fuente o tipo que voy a citar y han basado solamente en investigaciones, por ejemplo, en libros, páginas web y a lo mejor en entrevistas, pero hay muchos más tipos de fuentes, o sea, cosas que yo pueda citar, ya fuentes primarias y secundarias. Insisto, si ustedes, por ejemplo, pueden buscar en internet inclusivamente imágenes con personas que tengan ansiedad, imágenes de pintura que hicieron personas que tuvieron ansiedad, imágenes de pinturas de personas que tienen depresión, las pueden buscar. Una imagen representa muchas cosas, una imagen puede ser analizada, los audios pueden ser analizados, las fotografías pueden ser analizadas, incluso, por ejemplo, si ustedes tienen acceso a visitar, o más que, y si no pueden visitar, ver fotos exclusivas de los centros de psiquiatría que bueno, ya cerraron en Chile, pero que muchos son museos al día de hoy. Los hospitales que son museos, las salas psiquiátricas de los hospitales que se pueden visitar, los sanatorios, ¿ya? Ustedes a través de las imágenes que saquen van a ver mucha información, a lo mejor van a ver almohadillas rasgadas, rajuñadas. Ustedes pueden analizar esas mismas imágenes y sacar información, ¿ya? Pueden hacer la misma entrevista correspondiente a las personas encargadas de hacer los tours, entre otras cosas. Todo en este caso se puede citar. Si ustedes quieren, por ejemplo, citar o usar un documental, un video, también lo pueden hacer. Tienen que especificar de qué minuto hasta qué minuto ustedes van a utilizar el video o qué van a colocar, ¿ya? Si ustedes van a, por ejemplo, ver un video, un documental, en este caso de salud mental, lo ven y después lo pasan, lo tipean. O sea, Lo que pasan, lo es escriben. como dice la televisión, hay que editarlo, sacar lo más necesario y dejarlo. Sacan la parte que les sirva del video, lo tipean, entonces escriben todo lo que diga el video, todo lo que se visualiza lo escriben y especifican entre paréntesis del minuto 9,3 segundos Eso puede ser hasta el... como testimonios o cosas así. Uno lo cita como, eso es fuente secundaria, y uno lo cita en este caso como video, anexo, material audiovisual, videos de YouTube, documentales, imágenes, entrevistas, libros, información, blog de notas, debates, clases, entrevistas a profesores de ciencia, entrevistas en este caso a psicólogas. Todo eso son fuentes que pueden utilizar y pueden investigar. No sé si faltaba un poco del... ¿Me repite? Es que nosotros específicamente, esta clase si fuera grabada y ustedes después la tipean, puede ser una forma de cita. O sea, de hecho, está grabada esta clase.
De hecho, se está grabando. Sí. Ahora, ¿no? No, son Son grabadas, ¿ya? Pero por ejemplo, si usted la grabara o consiguiera la grabación de esta clase, todo lo que nosotros estamos hablando lo pueden tipear en su computador y pasarla a la investigación, si es necesario, si les sirve esta clase a la investigación. Porque a lo mejor esta clase les va a servir en este caso para saber citar, para saber buscar la información, pero a lo mejor no para hacer su trabajo en sí. ¿No ven? Es todo. Bienvenido sea que ustedes, por eso hay indagación. La indagación, la búsqueda. Y la búsqueda básicamente está en todos lados. Lo que ustedes quieran utilizar, obviamente, lo que ustedes quieran utilizar y que les sirva, bienvenido sea. O sea, que habla del tema, ¿no? Que hable del tema específicamente, que resuelva mi problemática, las preguntas, verificando que no sea una investigación en este caso que no esté respaldada. O sea, si yo veo un blog, por ejemplo, de conversación, hablando de la salud mental, pero el que escribió el blog me aparece específicamente que es un doctor, que viene de una universidad, que es por una investigación, no me va a servir. Tiene que tener No es una una base fuente- sólida. No es una fuente confiable. No es una fuente confiable. De hecho, esto específicamente, y porque se lo menciono, ustedes cuando sigan estudiando y tengan que defender una tesina, una tesis, un trabajo de investigación, siempre se van a basar en investigaciones que ustedes mismos hagan. Ustedes también pueden, en este caso, citar investigaciones propias. ¿A qué me refiero? Pueden hacer un montón de entrevistas y después tabulan la información. ¿Por qué no pueden? También se pueden hacer preguntas, se hace la entrevista y tabulan toda la información correspondiente de un universo de 20 personas. El 50% dijo esto de la salud mental, el otro 50% dijo lo otro. Las encuestas también son formas de fuentes, también se recitan. Entonces, sería interesante ver en este caso si ustedes hacen encuestas y estas encuestas las traducen en datos y después las colocan en su investigación. Ayer ¿También se puede hacer? tocamos este tema en la encuesta y ¿Ya? el profesor Jonathan decía algo que tenía mucha razón y era, por ejemplo, que hacíamos una encuesta de cuántas personas religiosas habían en Chile. Pero había que especificar exactamente dónde se hacía esa encuesta porque podía ser manipulada. Exacto. El hecho de que si voy a hago la encuesta en una iglesia, por supuesto me va a decir que el 100% de la gente chilena es religiosa. Y tocaba ese tema porque que uno tenía que especificar el lugar de donde se desarrollaba la encuesta para saber por qué tenía ese tipo de información. Muy bien, de hecho, tiene toda la razón el profesor Jonathan en este caso. Se tiene que especificar lugar y si me sirve, por ejemplo, para mi investigación. ¿A qué me refiero? Si ustedes están investigando salud mental o salud del sueño, por ejemplo, dentro del Liceo de Adultos Bucarachena, ese fuera su tema. Ustedes, obviamente, todas las entrevistas que van a hacer, las van a hacer acá. Si ustedes están viendo, en este caso, un tema más amplio, obviamente tienen que enfocarse en distintas personas, que sea, en este caso, que existe una variedad dentro de lo que nosotros estamos investigando. Y saben que les comento que se me ha apagado el computador, pero es un detalle. Lo importante que ustedes específicamente se me encargó, ustedes tienen su computador abierto para poder empezar a investigar desde ahora. De hecho, esta es la última parte de la clase. Investigar, verificar la información y que yo pueda retroalimentarlo, decirles sí, esto les sirve. Y con lo que aprendieron ahora en la clase, decir, esta es una investigación verídica, primera fuente secundaria, primaria, y la puedo utilizar. Así que los invito en este caso a investigar, voy a prender la luz para que tengan más visión. Oh, la luz trae. La aprendió antes. Muchos con lentes, miren. Previniendo, bueno, si el profesor también va a usar lentes, van a quedar en menos. Así que, eso. Ahora, como les mencioné, la última parte de la clase, que es ahora mismo, cada grupo va a investigar fuentes primarias y secundarias y las van a anotar. Ya me las van a mostrar.
Yo voy a pasar por grupo y vamos a ver si son fuentes viables a utilizar. Yo les voy a ayudar. Sí, no se preocupen. Voy para allá ahora. ¿Dónde está el libro? Allá voy, allá voy. Porque si no vamos a ir con desconocimiento. Ahora sí. Fuentes primarias y Secundarias. Ahora a través de sus mismos celulares y del computador vamos a buscar fuentes que les sirvan en este caso a su tema. ¿Ya? yo puedo meter un tema. Ustedes tienen su tema ya. De eso yo ya. Del tema que ustedes ya están trabajando a través, por ejemplo, de su mismo celular o utilizando el computador, busquen información. Una vez que tengan información, verifiquen específicamente, ¿ya? Pero para eso estamos. Pero no les falta unos cheques. Pero ¿saben usar el celular? Sí, pues el celular no. Aquí dentro de esta clase todos los medios digitales sirven, celular, computador, todo lo que esté a su alcance. Ya. Entonces, También, sí, está bien. Ese tipo de miren, acá está en ¿cuál era su tabla de Lo vamos a ver aquí. La fuente del psicólogo ahí están definiendo quiénes van a ser. Si hasta los momentos tenemos fuente primaria, persona que está viviendo el proceso. No sabemos más. No suena claro. Persona que está pasando por la transición. Profe, ¿Sí? ¿puede ir a buscar algo en auto? Porque nosotros, Es un libro para la clase. claro, porque está tan- Mientras, siempre cuando el inspector general le dé la autorización, sí puede. Ah, la traducción del adulto mayor. Es un truco. No piensa eso su compañera. Está Déjame consultar. Esta es la carpeta de su grupo. Y vamos a ver lo que habían avanzado. Ya. Yo creo que como fuentes primarias, pues ya, tenemos la entrevista con la psicóloga, La salud mental y la grupos focales. Que son grupos focales La depresión. participación importante. de personas transgénero. Adulto mayor. Eso es tan importante, la salud mental Claro, en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Profesor, Ah, ya voy. a personas la transgénero. una depresión de adulto mayor y la actualidad. Pero la busca porque no se Para ver porque a lo mejor podemos identificar nosotros que no es este caso una persona que no es experta en escribir su libro. Entonces ahí vamos a verificar que la información sea verídica. ¿Ya? Entonces le voy a dejar en la página para que ustedes pero que quieran, que quieran. por ejemplo, usted también, además de
celular. Sí, es como... Es muy florerito. Es como básicamente esa cuenta. Se me fue la idea. Si nos ponemos a hablar en una cuestión... Oye, tú tienes que hacer todo eso. Encuesta a personas Léela, estudiala, vea si aparece una persona, un autor, vea si aparece un autor, una fecha, y después usted analiza y busque por todos lados, los trabajos, el vecino, en la fuente. no, pero esto es de donde se da la información. Por ejemplo, aquí van a ver la información que les sirva. Yo estoy con esto uno se me trata. La fuente atrás. Igual podemos hacer el celular, a lo mejor se pone en Google y le vamos a presentar lo mismo. Yo lo busco acá porque no soy muy experto en esto todavía. Con esto vaya moviendo y vaya viendo la información a ver si Entonces, sirve. material audiovisual. En el sí, un material audiovisual. Así pueden estar trabajando con dos herramientas digitales. Vamos a ver No, pero de eso no lo tenemos. cuánto tenemos. Eso hay que ponerlo en la app. Eso hay que ponerlo. Sí, porque después ustedes la van a usar. En este caso, en el otro apartado donde dice fuentes, anexos, bibliografía. Exacto. ¿Dónde está? No sabemos. Por eso eso lo ponemos en una hoja, ¿no? La idea es que todo el ejemplo, pero la idea es que cuando ustedes encuentren algo específico, allá voy, algo específico, una algo importante, tienen que buscar, por ejemplo, la fecha, el nombre, tienen que ¿Le puedo hacer una consulta? Yo hago porque especifica quién vio al paciente, especifica el doctor, especifica la hora de los registros médicos que se fue como fuente primaria. Entonces la información que todo en este caso tiene que verificar, separar primaria y secundaria, si es verídica o no. Ya, por ejemplo, acá. Eso viene de acá. O sea, entonces Y miren, y fíjense, esta es de la Organización Mundial de la Salud, entonces es una fuente verídica de información. Ahora sí, cuéntame. Ya, una de las fuentes primarias. Ya, mira, la completa su nombre. la guitarra del gato. Lo que pasa es que igual esto se trata dijo que no, que porque no dejamos que igual es la parte que nos van a afectar mucho. Es lo que es una investigación. Ya, pero usted está a favor de... No, pues yo quiero ¿Usted quiere? por ejemplo, que es más sencilla. Lo que pasa es que estamos haciendo una esta porque yo quise hacer país social. ¿Ya? Yo le hice un proceso ya hace un año ya y ahora el martes es o sea, la coordinación y todo eso. Pero si, por ejemplo, si ustedes también son parte de la misma investigación, en este caso, toda su investigación va a ser súper viable. O sea, obviamente toda su información sacada de ustedes mismos va a servir, porque ustedes van a hacer la propia fuente. Pero usted cree que le va a afectar en el caso. El primer día sí, pero ya... Ya, mira, acá
Cuando cree específicamente, o sea, vaya a ser utilizado como fuente, vaya a hacer una entrevista, ¿no? Ya, en este caso, para eso vamos a poner su último apellido, coma, el año que se hizo, coma, la fecha, En los adultos mayores, los campos La hora. de la vida pueden póngale la inicial, ponga ya. Entonces específicamente ponga apellido, punto, inicial del nombre, la coma, el año, la fecha correspondiente. ¿Ya? Investigación, psicosocial, de la No, Universidad Alberto. o sea, específicamente si la entrevista se le hace un día preciso, ese día, esa fecha, esa hora. Investigación psicosocial. Ya, porque la fuente primaria va a partir de que a usted le entrevistaron, usted va a ser fuente primaria. ¿Ya? Entonces, Mario. espérenme un cachito. ¿Qué significa eso? ¿Eso qué significa? En Chile. Definitivamente todo en Chile. ¿Y qué entrenamiento de grabación? Corta, si vamos a ocupar parte. Ah, ya, corta nomás. Chao.